Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda clase de Grupo de Derecho de los Contratos. Ahí a medida que se van sumando, van poniendo hola, ya saben cómo es. Bienvenidos, otra vez nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo. La clase anterior estuvieron con Sheila. Eh, Hoy vamos a seguir con la segunda parte, con la segunda clase, digo, de la segunda parte, de la parte especial. La idea de hoy es ver locación. Hola, Ju, querida, ¿cómo estás? Hola, Sol, ¿cómo estás? ¿También? Bueno, mira que se van sumando. Una bienvenida general. Hoy vamos a estar viendo locación, les decía, locación de cosas. ¿Sí? Antes, obviamente, de arrancar, tengo mis hermosos avisos parroquiales, como siempre. En primer lugar, comentarles sobre el tema de las jornadas virtuales que estamos haciendo, las jornadas de práctica profesional virtuales que estamos haciendo de la agrupación. Por ahí ustedes saben que nuestro plan de estudios es muy falto, escaso de práctica profesional. Yo estoy en quinto año y les aseguro que es así. Y bueno, nosotros siempre históricamente de la agrupación instamos en los distintos órganos, como por ejemplo lo que es el Consejo Directivo, que se incorpore práctica profesional al plan de estudio. Cuando tuvo la discusión del plan 2016, también nosotros insistimos en que se tenía que incorporar más práctica profesional y verdadera práctica profesional de la que se cumple, porque si ustedes ven los programas nuestros, dicen que tienen como 80 horas semanales de práctica profesional y eso es humo. Pero bueno, no solamente nos quedamos con este reclamo a las autoridades que llevamos siempre históricamente al Consejo Directivo, sino que también siempre vamos por lo propositivo y tenemos jornadas de práctica profesional en la facultad. En esta ocasión lo vamos a hacer en forma virtual y hoy, apenas termine esta clase, es el primer encuentro. Hay un taller de oratoria a las 5 de la tarde. Después también hay otros talleres en cuanto a derecho laboral, en cuanto a derecho penal, y un curso de asistente jurídico que es muchísimo más general. Así que nada, hola Anto, ¿cómo estás? Hola Jessy. Ya saben cómo acá, cualquier duda que tienen en los comentarios. Hoy vamos a dar locación y leasing también si llegamos. A las 5 es el taller este de oratoria que les digo. Por eso no me quiero extender mucho y además, obviamente yo voy a participar a ver el taller, ¿no? Eh, Así que no me voy a no me quiero extender mucho más allá de las 5. Así que vamos a ver, si vemos solamente la ocasión, de última yo mañana o pasado, podemos hablar, ahí lo hablamos por el grupito de WhatsApp y vemos de hacer otro vivo o directamente hago el video y se lo subo al grupo y acá a Facebook, así ya lo tienen. Como quieran ustedes, o lo vamos charlando en el grupo de WhatsApp. Si hay gente nueva que no está en el grupo de WhatsApp y quiere estar, yo ya les dejo mi número. Te lo dejo, lo voy a dejar acá en pantalla. Bien, ahí se lo dejo. Cualquier cosa me mandan o le mandan a Jay, que ahora también, Jay, si querés dejar tu número, dejarlo también ahí. Así le mandan a los chicos y las chicas y los agregamos al grupo de WhatsApp y lo charlamos ahí como quieren, en el caso de que no lleguemos a ver visión. Pero bueno, listo, ya hablé un montón de los avisos parroquiales. Ahora sí, vamos a arrancar con la clase de hoy. Ya arrancamos de la clase pasada con el tema de lo que es compraventa. Hoy vamos a seguir con locación, ¿sí? Vimos compraventa, vimos permuta, la importancia del boleto de compraventa, tema examen siempre, y locación ahora vamos a ver. De locación también es tema examen. A ver, para hablar de locación, yo no voy a ser esos docentes que duermen con el Código Civil de Vélez abajo del brazo todavía, que les cuesta, pero les voy a hacer una pequeña apreciación de cosas que tenemos que tener en cuenta, de cómo regulaba el Código Civil de Vélez, el viejo Código de Vélez, en la locación de cosas, a diferencia de cómo se regula hoy el Código Civil Comercial. El Código de Vélez regulaba la locación de cosas en un mismo contrato junto con el contrato de obras y de servicios, ¿sí? Eso es lo que hacía el Código de Vélez. ¿Y qué pasaba? Apenas
el contrato de locación es un contrato de muchísima autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las normas son particulares, digamos. Todo queda a decisión de las partes. Esto pasaba antes y luego el Estado, como siempre que pasa, cuando hay mucha libertad en materia contractual, puede llegar a haber abusos de una de las partes hacia la otra. ¿Se acuerdan cuando esto lo vimos? Cuando vimos modalidad de consentimiento, cuando vimos contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Bueno, acá, si bien no vemos de lleno contratos de consumo, hablamos de lo que son las cláusulas abusivas y demás. Cuando hay mucha libertad, puede llegar a haber un abuso. Entonces el Estado, al haber tanta libertad en materia de locación, empieza a intervenir, ¿sí?, para que no se generen estos abusos y para proteger a las partes del orden público. Empieza a intervenir y empieza a dictar leyes. Y así hasta llegar al nuevo régimen del Código Civil Comercial, que es el que nos interesa y lo que vamos a hablar. Quédense tranquilos. Yo la quiero mucho a Sandra, a Carlos Hernández también, unos cracks, pero bueno, también hablan un montón del Código de Vélez, que algunos en clase, o por lo menos a mí, yo me pegaba unas siestas divinas. Pero bueno, ¿qué pasa con el nuevo Código Civil y Comercial? A diferencia del Código de Vélez, regula la locación como un contrato distinto al de obra de servicio, ¿sí? Distinto al de obra y servicio, que lo vamos a ver más adelante. Acá la locación de cosas se regula en un contrato autónomo y distinto al de obras y de servicios, ¿sí? ¿Y qué nos dice el nuevo régimen del Código Civil y Comercial, que es el contrato de locación? Nos dice que hay contrato de locación cuando una de las partes, ¿sí?, que vamos a denominar locador, se obliga a transferir el uso y goce de una cosa en forma temporaria, es decir, se obliga a transferir la tenencia de una cosa, ¿sí?, en forma temporaria a la otra, que se llama locatario, vamos a denominar locatario, y al mismo tiempo este locatario, esta persona que recibe el uso y goce de la cosa, esta persona va a obligarse a pagarle un precio que debe estar expresado en dinero, ¿sí? Haciendo una síntesis. Acá, ¿qué pasa? Hay un locador y un locatario. El locador le transfiere el uso y goce de la cosa, es decir, la tenencia, al locatario, ¿sí? El locador se lo transfiere al locatario. Ustedes tienen que imaginarse, siempre que aborden un contrato nuevo, tienen que imaginarse la figurita, incluso si quieren hagan dibujito, pero tienen que imaginarse la figura del contrato. ¿Sí? Le cede el uso y goce. ¿Qué quiere decir le cede el uso y goce? Que la propiedad sigue siendo del locador, no se transfiere la propiedad. Eso a diferencia de la compraventa. En la compraventa se transfiere la propiedad, ¿sí? Acá se transfiere solamente la tenencia, el uso y goce. El locador le va a dejar al locatario que use y goce la cosa, pero la cosa va a seguir siendo del locador. ¿Se entiende? El dueño va a seguir siendo el locador. Y el locatario va a ser el tenedor. ¿Y a cambio qué le da el locatario al locador? Bueno, le va a pagar un precio en dinero, ¿sí? Eso es lo importante, que es en dinero, expresado en dinero. Entonces, lo más general de la figura. Ahora vamos a ir viendo los distintos elementos que hay. Bien, perfecto. Hola Liliana, ahí vi los comentarios, ahí es un número 6. Perfecto. Algunos elementos. Esto de la tenencia, les digo, el primer elemento tipificante de esto es que se transfiere la tenencia solamente, se transfiere el uso y el goce de la cosa. A diferencia del Código de Vélez, que se decía el uso o goce, acá se dice uso y goce. Se transfieren las dos cosas al locatario. ¿Y qué quiere decir esto del uso y goce? El uso es la facultad que tiene el locatario de emplear útilmente, de utilizar esa cosa. Si yo alquilo un auto, tengo la facultad de usarlo, de andar en el auto, de manejar el auto. Y el goce hace referencia a la facultad, la posibilidad de percibir los frutos que emanen de esa cosa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo alquilo un campo, además de tener la facultad de usar ese campo y de
sembrarlo, cosechar, tengo la facultad de gozar de ese campo, es decir, de percibir los frutos que emanen de ese campo. Esos frutos que pueden ser naturales, pueden ser industriales. ¿Se entendió esto de lo que es la tenencia? El locador le transfiere la tenencia solamente al locatario, para que use y goce, es decir, para que lo utilice y perciba los frutos. Pero la propiedad sigue siendo del locador. Bien. Otro tinte, elemento muy importante, es que solamente esta tenencia se transmite en forma temporaria, por un tiempo determinado. No es que se transfiere en forma perpetua, ¿sí? Para siempre. No, se transmite por un plazo determinado, ¿sí? Por eso vamos a ver que después el mismo código nos establece plazos mínimos y plazos máximos. Es muy importante esto del plazo. Que lo vamos a ver ahora en 5 minutitos más adelante. Después, también tenemos el tema del precio, ¿sí? El precio justamente es la obligación que tiene el locatario, ¿sí? Es una de las obligaciones que tiene el locatario, la prestación dineraria. ¿Qué es lo que tenemos que saber del precio? Del precio tenemos que saber que, primero, el principal tiene que estar expresado en dinero, sí o sí, tiene que decir 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, mensuales, trimestrales, lo que sea, pero tiene que estar expresado en dinero. Puede ser una locación, es decir, yo, por ejemplo, te alquilo el departamento a vos, ¿no? Yo soy locador, yo tengo un departamento, te lo alquilo a vos. Y vos agarrás y me decís, buenísimo, te voy a pagar con un auto, ¿sí? No, no se puede, ¿sí? Tiene que estar sí o sí expresado en dinero, para que sea la figura de locación, ¿sí? ¿Y qué pasa si te paga con un auto, te va pagando con cosas? Te doy un sillón un mes, al otro mes te doy otro sillón, al otro mes te doy una silla, y se paga con cosas. Bueno, será otro tipo de contrato, ¿sí? Pero no va a ser el contrato de locación. Para que sea un contrato de locación, el precio tiene que estar expresado en dinero, ¿sí? Debe estar expresado en dinero, debe ser cierto y debe estar determinado o ser determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio esté determinado, sea determinable. Determinado, que me diga 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿sí? Que esté establecido, individualizado, determinado cuál es ese precio, ¿sí? Expresado en dinero. Ahora, puede estar determinado de dos formas, en forma fija o en forma escalonada. Y esto es importante, ¿sí? Para lo que es locación de inmueble. En forma fija es cuando, por ejemplo, yo te digo que todos los meses, yo soy locador, vos sos locatario, vos me alquilás el departamento a mí. Estoy dando el ejemplo del departamento y el alquiler del inmueble, porque es el más común. Más si acá hay gente que no vive en Rosario, como yo, que tiene la posibilidad, por ahí generalmente se va a vivir a Rosario y alquila el departamento. Por ahí es lo más común, el ejemplo más práctico, por eso lo doy, pero puede ser la ocasión que ahora vamos a ver, cuando dice transferencia de luz y uso de una cosa, no solamente nos referimos a inmuebles, puede ser muebles, ¿sí? Pero bueno, yo siempre estaba explicando lo del precio. Que puede ser determinado, cuando el precio es determinado puede ser en forma fija o en forma escalonada. En forma fija es así, yo te alquilo, yo tengo un departamento, vos me lo alquilás, ¿sí? Vos sos locatario, yo soy locador, y nos ponemos de acuerdo que vos me vas a pagar todos los meses, por 2 años alquilás el departamento, ¿no? Que es el mínimo legal, ya vamos a ver. Por 2 años me vas a pagar todos los meses 2.000 pesos, ¿sí? Eso es una forma de fijar el precio, eso es una forma de determinar el precio en forma fija, ¿sí? Es un precio determinado fijo. Otra cosa es un precio determinado en forma escalonada. Yo te diga que me vas a tener que pagar todos los meses 2.000 pesos, pero que va a aumentar 100 pesos cada 6 meses. ¿Me explico? Y vos celebraste el contrato por 2 años. Entonces vas a pagar 2.000 pesos, pero cuando pasen los 6 meses va a aumentar 200 pesos. Me va a pagar, cuando he dicho 2.000 pesos, me va a pagar 2.100 pesos. No me acuerdo cuando dije que había aumentado.
Pero así, y va a ir aumentando. Cuando pasen 6 meses de vuelta, va a aumentar de vuelta. Cuando pasen 6 meses de vuelta, va a aumentar de vuelta. Me explico, eso es en forma escalonada. En forma fija, el precio se mantiene durante todo el contrato, durante todo el tiempo del contrato. En forma escalonada, el precio va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. Espero que se haya entendido. Mucha razón tiene lo que dice Jay acá, que si en el caso de que llegue a ser oral y se tenga que preparar tema, tienen que prepararlo de capaz con toda la información, tienen que saber código de BL. ¿Se entendió todo el precio? Eso sí, el precio es determinado. Puede ser en forma fija o escalonada. Y si el precio es determinable, ¿qué quiere decir que sea determinable? Y que lo fije, que no se ponga así a 2.000, 3.000, 2.500, sino que se lo determine en relación a una cosa cierta, se lo individualice, se lo fije en relación a una cosa cierta. Por ejemplo, que yo te diga, el valor del alquiler mensual va a ser el 5% del valor del inmueble al momento del pago, ¿sí? Yo te fijo el precio en relación a una cosa así, al valor, al 5% del valor que tenga el inmueble al momento del pago. ¿Explico? Eso es fijar el valor, el precio, en relación a una cosa cierta. O puede ser también determinable que sea fijado por un tercero ajeno a las partes, ¿sí? Eso cuanto al precio. ¿Me siguen hasta acá? Eso es el precio. Debe ser expresado en dinero, debe ser cierto, determinado o determinable. Léanse si quieren también la discusión, esto que está en el libro de Hernández, sobre qué pasa con la moneda extranjera, que esto no es nada nuevo, ya lo vieron en obligaciones, no me voy a detener con esto porque es una discusión que ya la tienen. Y si no, cualquier cosa me preguntan. Pero ¿qué pasa si el precio se puede fijar en moneda extranjera o no? Bien. Eso es el precio, la cosa, ahora también veamos. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden ser objeto del contrato de locación? El concepto mismo nos dice, o sea, no nos dice qué cosas, pero el concepto mismo nos dice que es aquel contrato por el cual una de las partes le transfiere el uso y goce de una cosa a la otra. Bien, ¿y cuáles son esas cosas sobre las cuales se puede transferir el uso y goce? ¿Tienen que tener alguna particularidad esas cosas? Bueno, vamos a ver que primero acordémonos de qué es una cosa. Una cosa es un objeto material susceptible de valoración económica. Una casa, un auto, una silla, un perro también es una cosa, querramos o no, es considerado una cosa mueble por el derecho, por el derecho civil. ¿Qué otra? Cualquier cosa que sea material, ¿sí? Y que sea susceptible de valoración económica. Son cosas. Pueden ser inmuebles, pueden ser muebles, ¿sí? Pero lo importante es que estas cosas deben estar determinadas en el contrato y pueden ser cosas presentes o futuras. Es decir, vos podés alquilar un auto, podés alquilar una casa, ¿sí? Mientras sean cosas, muebles o inmuebles, no importa. Pueden ser muebles, inmuebles, deben estar determinadas o ser determinables, ¿sí? Por algún procedimiento. Y pueden ser presentes o futuras. ¿Qué quiere decir? Que sea presente. Esto ya lo vimos antes, cuando vimos en la parte general lo que es objeto, pero que sea presente quiere decir que exista al momento del contrato, ¿no? Yo te diga, te alquilo el auto, y el auto tuyo está aquí afuera, ¿no? Ahora, futuras son aquellas que no existen en el momento de la celebración, pero que tienen posibilidad de existir. ¿Cómo sería esto? Y bueno, que yo celebro un contrato y que yo te alquile, por ejemplo, todas las crías de ganado que nazcan a partir de ahora, ¿sí? Que nazcan de todas las vacas que tenés ahora. Todas las crías yo te las alquilo, ¿sí? Ahí estamos, el objeto, la cosa sobre la cual se transfiere el uso y goce, es futura porque no existe todavía, pero tiene la posibilidad de existir.
Bien, estamos hasta acá. Con esto es sobre cosas, ¿sí? Después también vamos, bueno, en relación a la forma, yo les voy tirando puntos que se van desprendiendo desde del concepto, pero con relación a la forma, ¿qué pasa? Esto ya lo van a ver en todos los contratos. ¿Qué pasa con la forma? ¿Qué es la forma? ¿Cómo hago yo? Responde la pregunta de cómo hago yo para celebrar un contrato de locación. ¿Qué requisitos tengo que cumplir yo para celebrar un contrato de locación? Bueno, eso es en el caso de que sea un contrato formal, ¿no? Si hay un contrato formal, se recuerda cuando vimos forma en la parte general, vos tenés que cumplir determinados requisitos, en algunos casos para que el acto sea válido, en otros casos para que el acto sea eficaz, en otros casos para la prueba, y en otros casos el acto es no formal y directamente no tenés que cumplir ningún requisito, que es el principio general de la libertad de formas. Bueno, en este caso, en la locación, la formalidad va a depender del objeto, ¿sí? Del que se trate, del objeto del contrato de locación, es decir, de la cosa local, ¿sí? Quiere decir, si la cosa locada, es decir, si la cosa sobre la cual se transfiere el uso y goce es un inmueble o mueble registrable o una universalidad jurídica de la cual forme parte. ¿Qué quiere decir esto, una universalidad jurídica? De un conjunto de bienes, y no solamente está integrado por cosas, sino también que hay derechos, ¿sí? Como por ejemplo una universalidad jurídica, cuando habla de eso, por ahí se refiere también a lo que es la transferencia del fondo de comercio. Una transferencia a un fondo de comercio es, esto lo van a ver en comercial, que yo se lo estoy explicando ahora, la tiene en el segundo cuatrimestre. Bueno, capaz que algunos ya la vio, pero una transferencia de fondo de comercio, por ejemplo, yo una empresa. Yo te vendo, yo soy el dueño de Nike hoy y te vendo Nike, ¿sí? Le vendo Nike a otro. No solamente te estoy transfiriendo cosas como son maquinaria, inmuebles, sino que también te estoy transmitiendo derechos intelectuales, como por ejemplo la marca Nike, la marca La Pipa, eso es un derecho intelectual del tipo que la patentó, digamos. Eh, el nombre Nike, también, son derechos. Entonces, todo eso es el fondo de comercio entero que yo te vendo. Bueno, eso es una universalidad jurídica. Entonces, lo que te dice acá es lo siguiente, la forma. Si el contrato de locación eh, recae sobre un inmueble, ¿no? Si lo que se alquila es un inmueble, o un mueble registrable, ¿sí? Un inmueble, una casa, un mueble registrable, un auto, o una universalidad jurídica en donde exista alguno de esos, un inmueble o mueble registrable, eh, en esos casos el contrato se debe celebrar por escrito, se dice. Pero solamente es formal para la prueba, ¿sí? O sea, este requisito de que se debe celebrar por escrito solamente es formal para la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se celebra el contrato por escrito, el contrato de locación va a ser válido igual, va a ser eficaz igual, pero sí sirve que se celebre por escrito para la prueba. ¿Y qué pasa si no se celebra por escrito, aunque sea eficaz y aunque sea válido? Y bueno, se tendría que probar por otros medios, ¿sí? Pero es jodido probar una locación sin un contrato por escrito. Ojo con esto, atenti que no se confundan que por escrito sea escritura pública, ¿sí? Por escrito puede ser cualquier contrato por escrito, cualquier papel. Puede ser privado, puede ser instrumento privado, público, no. Solamente para el caso de inmuebles, muebles registrables o una universalidad jurídica en la cual sea parte uno de estos, un inmueble o mueble registrable. Ahora, cuando hablamos si la locación se trata de muebles que no sean registrables, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El contrato directamente es no formal.
ningún tipo de formalidad, ni siquiera para la prueba, cuando se trate de muebles no registrados. Por ejemplo, te compro un juego de silla con una mesa, ¿sí? Te alquilo, estamos hablando de locación, ya te he visto, ya me chiqué. Bien, estamos hasta ahí con esto de lo que es la forma. Ahora vamos a ver lo que es el destino. Bien, Jessica, acá estoy leyendo tu pregunta. Ah, arriba hay otra. Bien, Jessica, ¿qué significa cuando dice cuando dice determinable, aunque sea solo en su especie? Exacto, exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan las obligaciones de género? Que uno sabe dentro de la especie, digamos, dentro del género, pero no cuál es el género de esa cosa, pero no sabe cuál es, cuál de dentro de ese género es la cosa. La cosa no está individualizada dentro del género, pero sí está individualizada en su género. Esto es el ejemplo, por ejemplo. Yo te quiero comprar un Fernet, por ejemplo, no individualizamos, la cosa está individualizada en su especie, en su género, es un Fernet, ¿sí? No sabemos qué Fernet es, si es Branca, si es Capri, si es 1882, no tenemos idea, pero sí está determinada por su especie, ¿sí? Por eso te dice, es determinable por su especie, o sea, la tenés que individualizar dentro de la especie. A eso es lo que se refiere. Y ahora lo vamos a ver, bueno, estamos a media hora. Le meto rapidito esto de destino y después sigo con las preguntas que habían hecho. El destino, ¿sí? Cuando hablo de destino, hablamos de responder la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el locatario? ¿Qué es lo que puede hacer el locatario una vez que tiene la cosa, ¿no? Una vez que tiene el uso y goce de la cosa, ¿qué es lo que puede hacer con eso? ¿Puede hacer lo que quiere? ¿Sí? Una vez que yo alquilo el auto, puedo agarrar el auto y usarlo para irme de vacaciones, para jugar a los autitos chocadores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, justamente, el locatario, la respuesta a la pregunta del locatario puede hacer lo que quiere, me imagino que en su casa fue un no rotundo. El locatario no puede hacer lo que quiere. El locatario debe cumplir y darle a la cosa el destino pactado por las partes en el contrato, ¿sí? Para que se den en cuenta, los destinos son, por ejemplo, pueden ser destinos, tenés habitacionales, por ejemplo, cuando uno alquila un inmueble para, para vivir ahí, ¿no? Después puede ser destinos comerciales, puede uno alquilar un inmueble para, por ejemplo, no sé, poner un local de ropa. Uno puede alquilar un inmueble con fines turísticos, con fines industriales, puede ser también para distintos destinos, ¿no? Esos son los destinos que uno le puede dar una cosa. Ahora, lo importante es que el locatario debe cumplir con el destino que pactaron las partes en el contrato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, por regla general, el destino que se le va a dar a la cosa lo pueden pactar las partes, ¿sí? El destino que se le va a dar a la cosa lo deben decidir las partes. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa si las partes no pactan el destino que se le debe dar a la cosa? ¿Cómo se establece el destino? Bueno, si las partes no establecen cuál es el destino, si es habitacional, si es turístico, si es comercial, si es industrial, se le va a dar a la cosa el destino que tenía antes de ser locada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esto de que se le debe dar el destino que tenía? Y claro, si antes de alquilarse el inmueble se utilizaba con destino habitacional, bueno, va a seguir usándose con destino habitacional. Se le va a dar el destino que se le da a las cosas análogas en el lugar de celebración. Si uno alquila, por ejemplo, un local en una galería,
ropa, donde está lleno de locales de ropa, bueno, seguramente se le va a tener que dar, se le va a dar el destino que se le da las cosas análogas en el lugar de celebración, ¿no? Se le va a dar un destino comercial, o aquel destino que corresponda a su naturaleza, según la naturaleza. ¿Estamos con esto del destino? ¿Se entendió más o menos a lo que va el destino? Las partes son las que deciden el destino, y el locatario tiene que cumplir con eso. Después vamos a ver qué pasa si no cumple. Se va a pudrir la momia si no cumple. Vamos a ver. Ahora, en caso de que el destino que se le dé a un... que el destino que se le dé a la cosa sea habitacional, en ese caso va a haber cosas, va a haber exigencias que el locador, perdón, no va a poder exigirle al locatario, ¿sí? El locador, perdón, no va a poderle exigir determinadas cuestiones al locatario cuando el destino sea habitacional. Vamos a ver el porqué de esto. Generalmente, a lo largo de todo, para que ya lo deben haber visto, si ya leyeron algo, pero fíjense que cuando en materia de locación se habla de locación de inmuebles con destino habitacional, fíjense que hay un montón de trabas, hay un montón de normas imperativas y cosas que no se dejan a la libre voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque lo que busca hacer el derecho en este momento es justamente garantizar el derecho constitucional que tiene jerarquía. Entonces, cuando hablamos de destino de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el Estado va a hacer todo lo posible a través del derecho para garantizar ese acceso a la vivienda que tiene jerarquía constitucional de las personas. Por eso, en este caso, te dice, cuando la cosa tenga destino habitacional, vos fíjate que el locador se le ponen trabas, y no va a poder exigir estas tres cosas que le voy a explicar ahora. Cuando tenga destino habitacional, el locador no le va a poder exigir al locatario el pago anticipado de alquileres por periodos mayores a un mes. ¿Qué quiere decir esto? El locador no le va a poder exigir que te pague anticipadamente al locatario un mes, ¿sí? Sí le va a poder un mes, pero no por periodos mayores a un mes. ¿Qué sería esto? Y bueno, si estamos en junio ahora, no, estamos en mayo, si estamos en mayo, yo te puedo pedir que me pagues anticipadamente junio, pero no te voy a poder pedir que me pagues anticipadamente julio. ¿Me explico? No te puedo pedir el alquiler en forma anticipada por periodos mayores a 2 meses, a un mes. ¿Se entendió? Eso es una exigencia que no va a tener el locador. Después tampoco puedo exigirle el depósito sin garantía. ¿Vieron esto ustedes cuando, bueno, los que alquilan en Rosario, en algún lado, saben que al principio vieron que te piden un depósito de garantía? Bueno, acá te dice que no te va a poder pedir un depósito de garantía. Y ahí cuando leen todo va a decir, ¿viste? Todos empiezan a leer ese artículo y los que alquilan dicen, me cagaron, ¿cómo se me pidieron un depósito? Bueno, pero tienen que llegar hasta el final. Dice, no se puede garantía o similares por sumas de dinero que sean mayores al valor equivalente a un mes de alquiler por cada año que se contrató. ¿Se entendió esto? No va a poder exigirle depósitos en garantía por sumas de dinero que son mayores al equivalente a un mes de alquiler por cada año que se contrató. Yo soy el locador, vos sos el locatario. El alquiler es de 2.000 pesos, vamos a poner 2.000 pesos. Yo te puedo pedir que vos hagas un depósito, ¿sí? Pero no puedo pedirlo por una suma mayor, a un mes por cada año de contratación. Es decir, el alquiler es de 2.000 pesos, yo no te puedo pedir una suma de dinero mayor en depósito de garantía
mayor a 2.000 pesos, ¿no? Porque es mayor al valor equivalente a un mes de alquiler. Pero dice por cada año que contrató. Es decir, si vos contrataste 2 años, o ponerle 3 años contrataste, es una suma equivalente al mes de alquiler por cada año que contrató. O sea, vos contrataste 3 años y el alquiler mensual es de 2.000 pesos, y bueno, son 2.000, 2.000, 2.000. Puedo pedir, no te puedo pedir una suma de dinero como depósito en garantía mayor a 6.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nos dice que una suma de dinero mayor al equivalente a un mes de alquiler por cada año que se contrató. ¿Se entendió ese ejemplo? De lo equivalente. Si alguien no lo entendió, que me lo diga y lo explico de vuelta, no tengo problema. Porque generalmente no se entiende. Y nada, es importante porque es medio confuso el artículo. Pero se entiende, no se puede pedir un depósito en garantía. El depósito en garantía es para el caso en que el tipo se las tome, ¿sí? Y no te termina quedando nada. Bueno, vos tenés el depósito en garantía de que, o que haya un caso de resolución anticipada, que vamos a ver más al final. Para eso se pide un depósito en garantía. Bueno, genial. Como nadie contestó, sí. Ahí, a ver. Que han contestado. Sí se entendió. Bueno, genial. Bien. Y el otra exigencia que no va a poder hacer el locador es el pago del valor llave o similares, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Justamente porque le digo, porque lo que se busca es garantizar que el tipo pueda acceder a la vivienda, que el locatario pueda mantenerse en la vivienda. Entonces, le ponen trabas en el camino al locatario, al locador, perdón. Al locador le ponen trabas para que no abuse de su derecho frente al locatario. Jessica, me mataste con el tema del artículo. A ver, acá tengo el código. Estábamos. ¿De qué estaba hablando? Es el artículo 1196. Ahí está, bueno, bien, genial, Anto. Retarde yo. Bueno, estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí con el tema del destino. Bueno, ahora vamos a ver dos casos. Dos casos que esta es la del náufrago, ¿vieron? Dos casos en los que el contrato de locación hace la gran náufrago, ¿sí? Y sobrevive. ¿Por qué? Porque yo ahora les pregunto, ¿qué pasa si el locador o el locatario muere, ¿no? Se celebra el contrato de locación, la mejor, te transfiero luz y goce una cosa, a vos me estás pagando el precio mensual, perfecto, divino, y se muere uno de los dos. ¿Qué pasa? La pregunta del millón, ¿el contrato se termina, se extingue? La respuesta que tiene que haber sonado en forma de cobro es no. ¿Sí? Perfecto, no se escuchó la tercera cosa. Exactamente, muy bien, contestó Franquito. Bueno, ustedes ya se contestan entre ustedes, buenísimo este mecanismo. ¿Ya están para dar clase ustedes? Sí, exactamente, no puede exigir el valor llaves o similares. ¿Sí? Está, perfecto. Continúo con el tema de la transmisión. Si muere una de las partes, locador o locatario, el contrato subsiste, no se extingue. ¿Sí? Esa es la respuesta que se tiene que haber escuchado en forma coral. Salvo que se pacte lo contrario. ¿Se entendió esto? Si se muere uno de los dos y las partes pactan
que el contrato se extingue, por muerte se extingue, pero en principio subsiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato de locación se transmite activa y pasivamente. ¿Y quién va a seguir en el caso de que se muera el locador? Y bueno, todas las obligaciones del locador se van a transmitir a sus herederos. Si se muere el locatario, y bueno, sus herederos, vamos a ver ahora lo que es la continuación de la locación, van a poder continuar el contrato igualmente, ¿sí? Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué pasa? Ahí sobrevive, esa es la primera gran náufrago. Y la segunda gran náufrago, que acá también sobrevive, es así. ¿Qué pasa si el locador, una vez que se celebra la locación, estamos todos contentos, el locatario está pagando el canon, está haciendo uso y goce de la cosa locada? ¿Qué pasa si el locador decide vender la cosa locada a otra persona, la enajena, la regala, ¿sí? A un tercero? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿El contrato se extingue o no se extingue? Te lo llevo a un caso concreto. Yo soy el dueño de una casa, vos me la querés alquilar, perfecto, yo te doy la llave, vos vas a la casa, estás viviendo ahí, me estás pagando, todo en orden. Y yo agarro y mientras vos estás viviendo en la casa, le vendo la casa a otro. ¿Me explico? Que pasa a ser de un tercero. ¿Se extingue el contrato? No, en principio subsiste, ¿sí? El contrato subsiste y puede continuar, lo único que cambia es ahora el propietario, ¿sí? Salvo que se pacte lo contrario, ¿sí? Salvo que las partes pacten, en caso de que se enajene, la cosa locada se extinga. Bien, perfecto. Hasta ahí espero que estemos y se haya entendido las dos gran náufragos. Ahora sí lo que vamos a ver es la continuación de la locación. ¿Cómo continúa la locación? Yo le dije que la locación podía continuar. Ahora, ¿cómo continúa? Bueno, imagínense esta situación ahora. Yo les digo, ustedes se van a vivir, bueno, alguno está de novio, van y se van con su pareja, alquilan un departamentito frente del Parque España, departamentito lindo, con su pareja, con destino habitacional, obviamente, se alquila un inmueble con destino habitacional. Ahora, ¿qué pasa si, quién celebra el contrato? Lo celebran ustedes, obviamente. Ustedes lo alquilan, ustedes son los locatarios. Ustedes están pagando el alquiler, todos están viviendo en el departamento ya, y vos falleces, ¿no? Morís o abandonás, ¿sí? Te peleás un día, una pelea fuerte, agarrás el bolso y te vas, te las recontratomás, hacés la gran Nelson y te va a comprar cigarrillo y no volvés. ¿Qué pasa ahí? O sea, tu pareja se queda en la calle, se termina el contrato, el locatario muere o abandona la cosa. Bueno, la respuesta es que no se extingue el contrato, ni dejan en la calle, lo echan a la mierda a tu pareja, sino que en los contratos de locación de un inmueble con destino habitacional, si el locatario fallece o abandona la cosa, ¿sí? Se le va a dar la posibilidad a la persona que lo habite, es decir, que habite ese inmueble, y que acredite un trato familiar con la persona del anterior locatario dentro de un año previo a su abandono o fallecimiento, se le da la posibilidad a esa persona que haya vivido, que habite ahí, que acredite un trato familiar en el año anterior a la desaparición o abandono con él, se le va a dar la posibilidad de que continúe, ¿sí?, con la locación en los mismos términos pactados, ¿qué quiere decir? Por el mismo precio, ¿sí?, y con todas las otras cláusulas que estableció el contrato, hasta que finalice el plazo del contrato, ¿sí? Imagínense que vos te morís, lo celebraron por 2 años,
esto es re morboso esto, ¿no? Pero eh, celebraste el contrato de locación por 2 años y al año vos abandonaste, peleás y abandonás la cosa, bueno, tu pareja puede continuar en la locación, ¿sí? Siempre que haya habitado ahí el inmueble y acredita haber tenido un trato familiar con vos en el año anterior a la muerte o al abandono. Eh, hasta ahí, eso es en cuanto a la continuación de la locación, ¿sí? Ahora vamos a ver el plazo. Vamos que estamos con el tiempo, estamos justito. El plazo, bien. ¿Qué es el plazo? El plazo es justamente el tiempo que va a durar el contrato de locación. ¿Por cuánto tiempo se le va a transferir el uso y goce de la cosa al tiempo el locatario va a tener que pagar un canon? La respuesta a esa pregunta es el plazo, que es el tiempo que dura la locación. El plazo en la locación es un elemento esencial, es un elemento fundamental, un elemento esencial particular. Todo contrato de locación tiene que tener un plazo, tiene que tener un tiempo de duración. No existen los contratos de locación por tiempo indeterminado, ¿sí? Tiene que tener un tiempo de duración. Y se establece la ley establece un plazo mínimo y un plazo máximo para eso. Que es lo que nos interesa a nosotros. Obviamente que el plazo en un contrato de locación lo pueden acordar las partes. Las partes son las que acuerdan el plazo de duración. Pero deben hacerlo entre el plazo mínimo y el plazo máximo, digamos, que es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es el máximo? El máximo, una mezcla de plazo máximo. ¿Cuál es el plazo máximo? Tenemos que saber que el plazo máximo va a depender del objeto. Del objeto no, del destino, ¿sí? De cuál se trate, cualquiera sea el objeto, no importa el objeto, lo que importa es el destino. Cuando la locación, cualquiera sea el objeto, sea con destino habitacional, ¿sí? Sí, cualquiera sea el objeto, puede ser una cosa mueble, puede ser una cosa inmueble, pero cuando el destino sea habitacional, el plazo máximo va a ser de 20 años, ¿sí? Y cuando la locación, cualquiera destino que no sea habitacional, con cualquier otro destino, turístico, industrial, financiero, comercial, con cualquier otro destino que no sea habitacional, ¿cuál va a ser el plazo máximo? El plazo máximo va a ser de 50, ¿sí? Eso es el plazo máximo, es decir, los contratos no pueden durar más de esos tiempos. Más de 20 años si tiene destino habitacional y de 50 si tiene destino cualquier otro destino. Eso es para todo, para muebles, inmuebles, registrables, no registrables, lo que sea. Y el plazo mínimo, vamos a ver, pero el plazo mínimo legal es solamente para los inmuebles. Perdón, y otra cosa, me olvidé del plazo máximo legal, aclarar que esto es lo que siempre le suelen errar, presten atención en esto y díganme si les queda alguna duda, que el contrato, porque el artículo nos dice que puede ser prorrogado, ¿sí? Se puede renovar. Se puede renovar. ¿Qué quiere decir esto? Claro, vos celebras una locación por 5 años, la podés renovar, ¿sí? La podés renovar. Pero es renovable por plazos que no excedan los máximos legales contados desde el inicio. ¿Qué quiere decir? Si yo alquilo un inmueble con destino habitacional, ¿cuál es el máximo legal? 20 años, ¿sí? Perfecto. Pero yo celebro el contrato, lo alquilo por 10 años. ¿Puedo por 10 años? Sí, porque es menor al mínimo legal, al máximo legal. Perfecto, bien. Ahora, ¿lo puedo renovar por otros 10 años? Sí. ¿Lo puedo renovar por 12 años? No, porque ya me excede los 20 años de máximo legal contados desde el inicio. ¿Me explico? No es que una vez que llego a 20 años
yo lo puedo renovar por renovar y renovando por distintos periodos, siempre que la suma de todos esos periodos por lo cual lo renove no me exceda el máximo legal. Bien. Ahí estamos con el tema del plazo máximo. Ahora el plazo mínimo, yo les decía que el plazo mínimo legal es solamente para los inmuebles, no para los muebles. Los muebles no tienen plazo mínimo legal. Uno puede alquilar una cosa mueble, un auto, por un día, si quiere. No tiene un mínimo legal. Ahora, el plazo mínimo legal, es decir, el alquiler de un inmueble tiene un plazo mínimo de 2 años, ¿sí? 2 años. No se puede alquilar inmuebles por un plazo menor al de 2 años. Por eso es un mínimo legal. Cualquiera sea su destino. Eso es lo importante. Ahora, o sea, no importa que tenga destino habitacional, comercial, no importa eso. Cualquiera sea el destino, el alquiler de un inmueble no puede ser menor por un plazo menor a 2 años. Ahora, ¿qué pasa si uno en un contrato de un inmueble, yo te alquilo un inmueble y en el contrato pongo que te lo alquilo por un año o no pongo directamente? Todo aquel que alquile, todo aquel contrato de locación que tenga un plazo, establezca un plazo inferior a 2 años o que directamente no establezca un plazo, se va a entender celebrado por el plazo mínimo legal de 2 años. Contrato de locación, estoy hablando, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esto? Espero que sí. Espero que sí. Bueno. Ahora, importante el tema de las excepciones a este plazo mínimo legal. Estamos en 52, la pucha. Bueno, le metemos para. El tema del plazo, de las excepciones al plazo mínimo legal. ¿Qué son? ¿Qué son estas excepciones al plazo mínimo legal? Son determinados casos en los cuales se permite alquilar inmuebles por plazos menores al de 2 años. ¿Y cuáles son? Generalmente son casos en los que son contratos en donde se alquila un inmueble con la finalidad, que tienen finalidades que se cumplen en menos, en plazos menores al de 2 años, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuando se alquila un inmueble destinado a ser sede de embajada, ¿sí? Cuando se alquila un inmueble, por ejemplo, destinado a habitación, con muebles también, pero con fines turísticos, con fines de descanso. Uno se va a la costanera, a la costa en verano y se alquila un departamento. Imagínense si tendrían que cumplir el plazo mínimo legal de 2 años. Estaríamos de vacaciones 2 años, que nos vendría bien todo, ¿no? Pero bueno, en estos casos están exceptuados de ese plazo mínimo legal en los alquileres de inmuebles. Como por ejemplo también, destinado a guarda de cosas, ¿sí? Los depósitos que se alquilan. Y distintos destinos que tienen una finalidad, ¿sí? Contratos que tienen una finalidad, que generalmente se cumple en un plazo menor al de 2 años. Bien, esas son las excepciones al plazo mínimo legal. Después tenemos, bueno, todo lo que es obligaciones del locador, del locatario, comprador, vendedor, en el caso de la compraventa. Yo siempre digo que las obligaciones de las partes son sentido común, ¿no? Son pocos los contratos en los que le tienen, que son obligaciones impensadas. Son mucho sentido común. Pero bueno, piénsenlo ustedes, hagan ese ejercicio. Siempre, cuando llegan a las partes de las obligaciones, una vez que entendieron la figura, de pensar cuáles son las obligaciones de las partes. Las obligaciones del locador, ¿cuáles serán? Y bueno, en primer lugar, entregar la cosa, ¿no? Bueno, le tienen que entregar la cosa en un estado que permita su uso y goce y darle el destino convenido, ¿no? Tiene la obligación también de conservar la cosa en el estado que le permita su uso y goce y darle ese destino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica eso de conservar la cosa? Y claro, si yo tengo una casa y vos me la estás alquilando,
Bueno, buenísimo, yo tengo que conservar esa vivir ahí si le va al destino habitacional, ¿no? Entonces, si se te rompe la cañería, bueno, yo tendré que mandar un plomero para que arregle la cañería y se conserve. Pero ¿cómo? Dirán ustedes, ahí la está reparando, no la está conservando. Y bueno, conservar a veces implica reparar, ¿no? Eh, Ahora, fíjense esto. ¿Qué pasa si el locador reparando para la cosa para conservarla, por ejemplo, si se rompe una cañería para que no se humedezca toda la pared y se caiga la casa abajo, va al locatario del uso y goce por un tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si lo priva, después, o sea, el locatario no pueda vivir porque yo mandé a romper toda la casa porque hay que arreglar la cañería de toda la casa. Bueno, en ese caso, no es que el locatario va a seguir pagando todo, deducir del pago del canon el tiempo en el cual se ve privado ese locatario del uso y goce. Bien, bien. Acá, ¿por qué pusieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Ah, no. Bueno, ¿y cuáles son esas son algunas obligaciones del locador? Obligaciones de la principal, obviamente, pagar el precio debido, expresado en dinero, obviamente, restituir la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Devolver la cosa al concluir el contrato. Termina el contrato y tiene que devolver la cosa, tiene que conservar la cosa en el mismo estado en el que la recibió, ¿sí? Esas son distintas, y bueno, y una obligación que es fundamental también del locatario, que es darle a la cosa el destino convenido en el contrato. ¿Sí? Darle a la cosa el destino que pactaron las partes, y en el caso que no lo hayan pactado, el que se le da a las cosas de análogo, al que tenía antes de ser locada, o el que corresponda según su naturaleza. ¿Sí? Tiene prohibido variar el destino. ¿Qué pasa si no le importa y varía el destino igual? El locatario. ¿Qué pasa si no cumple con esa obligación? Bueno, vamos a ver que va a dar lugar a la resolución. Es decir, que el locador va a tener, si el locatario no cumple con la prohibición de variar el destino, el locador va a poder resolver y extinguir el contrato. Eso lo vamos a ver después, y vamos a ver cómo determinados incumplimientos de determinadas obligaciones por ambas partes van a autorizar a la otra, a la contraparte, a resolver el contrato. Bien. ¿Qué pasa con los riesgos y mejoras? Perdón que voy a ir más rápido, pasa que ya son y 58. Los riesgos son aquel deterioro, aquella destrucción que puede llegar a sufrir la cosa durante la locación. Y responde a la pregunta de quién soporta esos deterioros, esa destrucción que sufre la cosa durante la locación. ¿Quién la sufre? El tenedor, es decir, el locatario, por ejemplo, en el caso que se trata de un inmueble, ¿no? En el caso que se trata de un inmueble, ¿quién, si rompen las cañerías, si, no sé, explota la casa al lado por una pérdida de gas y te tira media casa, o hay un rayo y te parte la casa al medio, no sé, todas esas cosas. ¿Quién va a bancar los gastos de eso, de la reparación y todo eso? ¿El locador, el dueño o el locatario? Eso lo digo. Bueno, en principio todos los riesgos son soportados durante la locación, obviamente, son soportados por el locatario, ¿sí? Por el tenedor. Salvo aquel deterioro o destrucción de la cosa provocada por acción del propio locador, es decir, por culpa del propio locador, por acción de sus dependientes, o por caso fortuito. ¿Cómo sería por acción del propio? Y bueno, por culpa del propio locador. Por su dependiente, ¿cómo sería? Y bueno, yo mando a reparar la cañería, yo locador, mando a reparar la cañería del inmueble habitado por el locatario a alguien que contrate yo, que depende de mí, y cuando está arreglando se manda un moco y baja una columna que no tenía que bajar y se cae toda la casa abajo, eso sería destrucción.
Bueno, en ese caso, y el caso fortuito, caso que hay un rayo, por ejemplo, que parte de la casa al medio, y bueno, también, tampoco, en ese caso tampoco responde el locatario. Pero en principio siempre responde el locatario. Eso es en cuanto a los riesgos. Ahora, en cuanto a las mejoras, ¿se acuerdan de las mejoras? Esto lo vimos en obligaciones. Hablamos de mejoras de las modificaciones que se le hacen a la cosa, ¿sí? Cuando la cosa se modifica para incrementar su valor, ¿sí? Para aumentar el valor. Hay distintos tipos de mejoras. Tenemos mejoras necesarias, útiles, de mero lujo. Las necesarias son aquellas que buscan, por ejemplo, conservar la cosa, reparar la cosa, ¿sí? Que buscan reparar para conservar. Tienen finalidades de conservación. Estas son las mejoras necesarias. Las útiles son aquellas mejoras que sirven para que pueden aprovechar a cualquiera de sus poseedores, ¿sí? Una mejora útil, por ejemplo, una mejora necesaria sería reparar la cañería para que no se humedezca y se te caiga en la casa abajo. Una mejora útil, eso sería una necesaria. Una mejora útil sería, por ejemplo, instalar la luz, el gas, ¿no? Son mejoras útiles, que pueden ser aprovechadas por cualquier poseedor. ¿Y cuáles son las mejoras de mero lujo? Pueden ser aprovechadas por aquella persona que las introduce, ¿sí? Por ejemplo, la instalación de un aire acondicionado. ¿Por qué puede ser aprovechada por solamente quien las introdujo? Porque después, cuando se termina el contrato, esa persona agarra, desinstala el aire y se lo lleva con él, ¿no? El tema es así, el locatario puede realizar cualquier tipo de mejoras en principio, esa es la regla general, salvo en 3 casos. Hay 3 casos en los que el locatario no va a poder realizar mejoras. Cuando así sea pactado por las partes en el contrato, cuando se altere la sustancia o forma de la cosa por esas mejoras, y lo importante es que hay distintos casos. El locatario, en caso de que no pueda realizar estas mejoras, lo hace igualmente y altera y viola la prohibición, se va a entender que tiene la misma gravedad que el hecho de alterar el destino de la cosa, por ejemplo, y también va a dar lugar a la resolución del contrato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el locatario tiene habilitado las mejoras, digamos? No se dan ninguno de los 3 casos. No se da el caso de que esté prohibido en el contrato, de que se altere la sustancia, ni de que sea interpelado a restituir. ¿Qué pasa si no se da ninguno de esos 3 casos? Bueno, el tipo puede hacer cualquier tipo de mejora, pero solamente puede pedir al locador el pago de las mejoras necesarias. Las mejoras que son para conservar la cosa, ¿sí? Solamente el locador le va a devolver la plata de esa mejora. Después la mejora útil, la mejora de mero lujo, van a exceder, ¿sí? No, el locador no se las va a pagar, las va a bancar directamente el locatario. Bien, me quedo con la extinción, me queda todo lo que es extinción y ya con esto estamos y los dejo libres, ya me pasé 5 minutos de lo que dije que iba a durar. Extinción. ¿Cuáles son las causas por las cuales se termina el contrato de locación? ¿Por qué se termina el contrato? Bueno, la primera se le tiene que venir a la cabeza, un elemento esencial del contrato, ¿cuál es? El plazo. ¿Sí? Bueno, entonces, la principal causa por la cual se termina el contrato de locación es por el vencimiento del plazo, ya sea convencional o sea un plazo legal. Otra causal es en caso de que haya una continuación de una locación concluida ante el requerimiento de una de las partes, ¿sí? Que ahora lo voy a explicar bien qué es la continuación de una locación concluida. Y otra causa es por resolución anticipada, ¿sí?
por resolución o resolución anticipada. Estos tres casos, estas son las tres causas por las cuales se puede llegar a terminar un contrato de obligación. Obviamente son las tres causas de extinción específicas de este tipo de contrato. Después tenemos causas de extinción generales del contrato que aplican a otros contratos, digamos, como frustración del fin y demás. Pero bueno, estos son bien particulares de este tipo de contratos. ¿Qué es la continuación? Entonces, vamos a ver ahora de la locación concluida. Quiere decir que cuando el contrato vence, ¿sí? Cuando el plazo del contrato vence, ya sea un plazo legal o un plazo convencional, y el tenedor, es decir, el locatario, continúa en la tenencia y no restituye, ¿no? El plazo es de 2 años, se vence el plazo y el locatario continúa en la tenencia, no restituye. Bueno, ¿qué hay ahí? Lo importante que tenemos que saber es que no hay tácita reconducción, es decir, que no es que se presume que tácitamente se celebra un nuevo contrato por el mismo plazo, sino que simplemente se va a dar lo que se llama la continuación, y el contrato va a continuar en los mismos términos que se habían celebrado, es decir, por el mismo precio y demás, y a partir de eso va a estar a cargo de una de las partes el requerirle a la otra que ese contrato concluya, digamos. O sea, eso va a continuar hasta que una de las partes se cansen y den por concluido y le comuniquen su intención de concluirlo a la otra, ¿sí? Bien. ¿Qué nos queda? La resolución anticipada y la resolución, ¿sí? La resolución anticipada, para que se den una idea, es la posibilidad que va a tener el locatario de decir, antes de que termine el contrato, antes de que venza el plazo, de decir, muchacho, me cansé, me voy a la mierda. Eso es la posibilidad que tiene el locatario. Es el derecho a la resolución anticipada. Ahora, ¿lo puede hacer en cualquier momento el locatario esto de decir, muchacho, resuelve el contrato? No. No. ¿Y lo puede hacer sin pagar ningún precio? No. Va a tener que hacerlo en un momento determinado y depende del momento en el que lo haga, va a tener que abonar un precio. Acá no tiene ninguna duda. Uy, ¿qué es lo que se cortó, Mili? Decime. Así lo repito. Bueno, continúo con la resolución hasta que me contesten. Es la posibilidad que tiene el locatario de resolver el contrato antes de que se vence el plazo. Por eso resolución anticipada. ¿Cuándo lo va a poder hacer? ¿Cuándo va a poder hacer ejercicio? Una vez que pasen 6 meses desde la celebración del contrato, ¿sí? Una vez que pasen 6 meses de la celebración del contrato y mediante una comunicación fehaciente a el locador. Como puede ser, por ejemplo, una carta de documento, una comunicación fehaciente. Y lo debe hacer después de que pasen 6 meses de celebrar el contrato. No lo puede hacer antes de que pasen 6 meses de celebrar el contrato. Una vez que pasen esos 6 meses, puede ejercer esta facultad de resolver el contrato. Que si la ejerce antes de que pase un año, es decir, después de los 6 meses, pero antes de que se cumpla un año de la celebración, va a tener que pagar en concepto de indemnización al locador una suma de un año equivalente a un año y medio de alquiler, ¿sí? Si el alquiler era de 2.000 pesos, le va a tener que pagar 3.000 pesos, ¿sí? Si hace uso de esa facultad de resolver el contrato anticipadamente antes del año de celebración. Obviamente después de los 6 meses, pero antes del año, entre esa mitad de año. Si hace ejercicio de la facultad en ese caso, va a tener que pagar 1 mes y medio al locador. Y si lo hace después de ese año, una vez que pasa el año,
solamente va a tener que abonar un mes. ¿Por qué es esto? Porque se busca justamente que no resuelva el contrato antes, que si decide resolver anticipadamente, que lo resuelva lo más lejos de la fecha de celebración posible para proteger lo más posible también al locador. Ah, genial, genial. Bien. Estamos entonces con esto de la resolución anticipada. No le sale gratis la resolución anticipada, ¿sí? Porque justamente no invoca ninguna causa para esta resolución anticipada. Que vamos a ver que esa es la diferencia con los casos de resolución del contrato que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, cuando se dé la resolución anticipada, en los casos excepcionales, ¿se acuerdan que el mínimo legal tiene excepciones? El mínimo legal para inmuebles tiene excepciones. En el caso de que la locación sea, por ejemplo, para sede de embajada, que yo alquilo un inmueble para sede de embajada, para guardar cosas, para con destino habitacional con muebles, con fines turísticos, bla, bla, bla. Bueno, todo eso, en esos casos, si se llega a dar un caso de resolución anticipada, en esos casos excepcionales que están ahí establecidos, justamente el pago que va a tener que hacer el locatario al locador va a ser aún mayor todavía y va a ser equivalente a 2 meses de alquiler. ¿Sí? Para que se sepa, para que sepan. Ahí es más grave aún y tiene una pena más grave porque justamente el contrato es mucho más corto, digamos. O sea, no se la tiene que aguantar mucho. Porque directamente no se respetan los mínimos legales. Imagínense. Muy bien. Y llegamos por último a la resolución. Eso era la resolución anticipada. Ahora vamos a hablar de resolución en general. Estos son los casos en los que tanto el locatario como también el locador tienen derecho a resolver el contrato sin tener que pagar ningún tipo de indemnización a nadie. Esa es la gran diferencia que tiene con la resolución anticipada. La resolución anticipada tiene que gastar el locatario. Acá no es necesario que el que resuelve, que el que tiene derecho a resolver, le pague a la otra parte, ¿no? Bueno, ¿en qué casos? ¿Cuáles son esos casos en los que el locador y el locatario pueden resolver? Bueno, el locador va a poder resolver el contrato si el locatario, en el caso de que el locatario cambie el destino, ¿sí? Altere el destino, que eso ya lo había dicho anteriormente cuando dije las obligaciones del locatario. Si el locatario viola la prohibición de alterar el destino y le da otro destino distinto al convenido, o al que resulte de la causa banal, bla, 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 bueno, ahí da lugar a resolver el contrato al locador. La falta de conservación, ¿sí? O el abandono de la cosa, ¿cómo sería esto? Y bueno, y el tipo alquiló la casa y se fue, o alquiló el campo y se fue y lo dejó, y el campo ahora nadie lo cuida, se está destruyendo, todo. Bueno, eso también va a dar lugar al locador de resolver el contrato y que el locatario no pague por 2 meses, 2 periodos consecutivos, por ejemplo, 2 meses consecutivos, no te pague el alquiler del departamento, también va a habilitar el derecho a resolver del local. ¿Se quiere llevar una duda de alguien? Natalia Rateni nos dice 1 mes y medio, no sé a qué se está refiriendo. Natalia, creo que es como te está refiriendo a los a lo que tiene que pagar. Exactamente, si lo hace, a ver, yo si se los hago acá en un cuadrito, capaz que se lo puedo hacer muy rápidamente, muy en forma prolija, pero el contrato se celebra acá. Acá van 6 meses. Espero que se vea bien y no se vea al revés. Y acá va 1 año. ¿Sí? Creo que ahí está. No sé si se ve bien ahí. Acá se celebra el contrato. Desde que se celebra pasan 6 meses, ¿sí? A partir de acá se puede ejercer la resolución anticipada. Si el contrato, si la resolución anticipada se celebra en este periodo, entre 6 meses y 1 año, se va a tener que pagar
solamente, va a tener que pagar 1 año y medio en concepto de indemnización al locador. Ahora, si se da en adelante, va a tener que pagar 1 año y medio. ¿Sí? Perdón, 1 año solamente. Entre los 6 meses y el año, 1 año y medio, y si se da después del año, solamente 1 año. Ahí está. Vamos a ver. 1 mes y medio, perdón. Estoy diciendo 1 año yo, ¿no? Estoy diciendo 1 año. Está bien, está bien. Natalia, te llevaste el me gusta porque ya estoy chipeado y estoy diciendo cualquier cosa. Se me confunde con el año. Muy bien, perfecto. Tenés razón. Bien. Ahí ya terminamos con esto. Seguimos. Estábamos viendo la resolución. Bueno, esa es la resolución que está a favor del locatario, del locador. Ahora vamos a ver la posibilidad, cuándo tiene posibilidad el locatario de resolver el contrato sin tener que pagar nada, ¿no? Porque en la resolución anticipada tiene que abonar indemnización. Bueno, ¿cuándo puede hacerlo? Cuando el locador no cumple con la obligación que tiene de conservar la cosa, para que el propio locatario pueda hacer uso y goce de ella, y cuando el locador no cumple con la obligación de saneamiento, que ya vimos la clase número, no me acuerdo cuál, pero que la di yo, que vimos obligación de saneamiento. ¿Qué pasa cuando el enajenante no cumple con la obligación de saneamiento? Con el vicio que está en el título, en el derecho o en la cosa, bueno, va a dar lugar a la resolución. Bien. Espero que se haya entendido. Estamos ya 20 minutos pasaditos. Bueno, y la fianza en el contrato de locación, que esto es lo último, con esto me despido. La fianza es así, es otro tipo de contrato, lo van a ver más adelante, pero la fianza es aquel contrato por el cual hay una persona que se obliga a cumplir la obligación de otro. ¿Me explico? Esto es típico, siempre hay una cláusula de fianza en un contrato de locación. ¿Qué es? Hay una persona que se obliga a que si el deudor no le paga al propietario, es decir, el locatario no le paga al locador, generalmente el fiador es una persona muy amiga del locatario, o algún familiar, si el locatario no le paga al locador, el locador le va a poder exigir al fiador que le pague, ¿no? Por el locatario. Ese es el fiador. Bueno, ¿qué es lo que nos dice acá? Que una vez que se termina el contrato de locación, también se termina la fianza, ¿sí? Porque la fianza justamente es para garantizar el cumplimiento de esa locación. Se termina el contrato de fianza. Y ahí, ¿qué pasa si se renueva el contrato de locación? Nos dicen todo. ¿Qué pasa si después se vuelve a renovar? Bueno, o sea, ¿se entiende que el fiador se vuelve a obligar? No. Una vez que se termina el contrato de locación, se termina el contrato de fianza, nos dice el código también, y para que el fiador vuelva a estar obligado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones del locatario frente al locador, tiene que expresarlo nuevamente, es decir, se tiene que volver, o sea, en el caso de que la locación se renueve, una vez que se concluye, se renueva la locación, se le tiene que volver a preguntar al fiador y el fiador tiene que expresar, tiene que manifestar su consentimiento expresa o tácitamente de querer volver a obligarse. No es que se obliga así automáticamente por el solo hecho de que se renueva la locación. ¿Se entendió? Eso es lo único que queda de locación. Muy bien. Me voy rápido porque ya me pasé 20 minutos y me estoy perdiendo el taller. Los quiero mucho. Háblenme si tienen alguna duda. Capaz que pasó alguna pregunta y yo no la vi, pero háblenme al privado y si no al grupo de WhatsApp para todas las dudas que les haya quedado sobre este tema. Y vamos a hablar también por el grupo de WhatsApp el tema de la clase de leasing, que la voy a estar subiendo durante esta semana seguramente, a ver cómo les gusta. Así que nada, bueno, nos vemos y el que quiera ir al taller ahora, lo vamos a estar esperando ahí. Saludos.